Probado en batalla. El P-40 fue el primer caza monoplaza norteamericano fabricado en gran número durante la Segunda Guerra Mundial. En los primeros años de la guerra, los aliados dependieron en gran medida del P-40 para obtener el control de los cielos. Durante los terribles días de 1940 y 41, la tremenda potencia de ataque de los P-40 dio esperanza a los aliados y anunció al enemigo que la victoria no sería fácil. El rendimiento técnico de los P-40 casi nunca superaba al de sus adversarios, pero los defectos de este robusto y potente caza no impidieron que se convirtiese en uno de los aviones más destructivos de la guerra. Con sus típicas fauces de tiburón, el P-40 surcó los cielos de Europa, China, el norte de África y el Pacífico Sur. La gran resistencia de este avión, su capacidad de vuelo en picado y de ataque dieron ventaja a sus pilotos sobre el enemigo. Los pilotos alemanes y japoneses pronto aprendieron a respetar la robustez del avión y a temer sus 6 ametralladoras de calibre 50. Conocido como Tomahawk, Warhawk y Kitty Hawk, las numerosas variantes del P-40 integraron la primera línea aliada de cazas en numerosos frentes de batalla. Un total de unos 13.000 P-40 entraron en acción en casi todos los frentes de la guerra. En Europa, el norte de África, Oriente Próximo, Lejano Oriente, Rusia, las Islas Aleutianas y el Pacífico, el P-40 asestó terribles golpes. Pero donde mejor actuación tuvo fue en China. Durante años los japoneses habían efectuado duros bombardeos contra ciudades chinas sin hallar oposición. Pero eso cambió en diciembre de 1941. Bajo el mando del general Claire Chennault, 100 P-40 con fauces de tiburón, tripulados por pilotos norteamericanos voluntarios que lucharon bajo bandera china, iniciaron una valiente resistencia. Empleando tácticas aéreas elaboradas por Chennault, los desventajados P-40 infligieron a la aviación japonesa numerosas y tremendas derrotas. En enero de 1942, un pequeño grupo de pilotos norteamericanos mantuvo a raya a los poderosos japoneses en los cielos de Birmania. Los chinos los apodaron los tigres voladores. Esos hombres y los P-40 que pilotaron acabarían siendo una de las mayores leyendas de la Segunda Guerra Mundial. El P-40 era un avión potente y robusto, y se dispuso de gran número de unidades en cuanto los aliados necesitaron aviones caza con urgencia. Con sus ametralladoras en acción, el temible P-40 destruía a sus enemigos menos robustos, mantenía a salvo a sus pilotos y garantizaba que las fuerzas aéreas aliadas sobrevivirían para luchar otro día. Historia. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la perspectiva para las naciones aliadas era sombría. En Europa, el avance del ejército alemán y su legendaria Luftwaffe parecía imparable. Cuando un país tras otro cayeron bajo el control nazi, pareció que muy pronto Gran Bretaña tendría que enfrentarse sola a la máquina de guerra alemana.
En China y el Pacífico Sur, las tropas japonesas dominaban la contienda. Estados Unidos comprendió que su postura de neutralidad no podría ser indefinida. La necesidad de armamento y diverso material sería vital. Gran Bretaña y Francia también necesitaban armas, y las necesitaban rápido. Los aviones caza eran su mayor prioridad. En 1938, el principal caza de Estados Unidos era el P-36. Diseñado por el ingeniero Donovan Berlin para la Cartwright Corporation, el ágil pero poco armado P-36 era metálico y contaba con tren de aterrizaje plegable y motor radial refrigerado por aire. La Curtiss obtuvo un contrato para fabricar 210 P-36 en 1937. El mayor contrato concedido por el ejército americano desde la Primera Guerra Mundial. Pero cuando los P-36 empezaron a salir de las cadenas de montaje en Estados Unidos a finales de los años 30, el diseño de los aviones caza estaba evolucionando rápidamente en todo el mundo. Inglaterra y Francia utilizaron el P-36 para combatir en Europa en 1939 y 1940. Pero pronto resultó evidente que el avión no podía competir con los nuevos diseños europeos, sobre todo los de sus principales adversarios, el Focke-Wulf 190 y el Messerschmitt 109. Como resultado, el Ejército del Aire solicitó un avión caza de nuevas características en enero de 1939. Y le daría preferencia a un aparato que pudiese fabricarse con rapidez. Entre los competidores estuvieron el Lockheed XP-38, el Bell XP-39 y dos diseños presentados por la Seversky Republic. La Cartwright Corporation, desesperada por obtener un contrato después de una serie de fracasos, presentó tres modelos, uno de los cuales se denominaba XP-40. El primer XP-40 era simplemente un P-36 con su motor radial Pratt & Whitney Twin Wasp, sustituido por un Allison V1710V12 con compresor mecánico. El Allison de refrigeración líquida no ofrecía mayor potencia que el motor radial, pero su menor área frontal disminuía mucho la resistencia aerodinámica. El XP-40 hizo su primer vuelo el 14 de octubre de 1938. Los mandos del Ejército del Aire evaluaron el aparato en Wright, Ohio, en 1939, junto con otros prototipos de cazas. Tras algunas modificaciones, el XP-40 ganó el concurso. La Curtiss recibió un voluminoso pedido de 540 unidades con un coste de casi 13 millones de dólares. El contrato con la Curtiss levantó gran revuelo entre las compañías competidoras. Opinaban que el XP-40 ya estaba anticuado, puesto que gran parte de él se basaba en el antiguo diseño del P-36. Pero el ejército quería un diseño ya consolidado. El XP-38 de doble motor era demasiado moderno para confiar en su éxito, y no estaba diseñado para poder ser fabricado en gran cantidad. El XP-38 no contribuyó a su defensa cuando el prototipo se estrelló durante las pruebas. Además, el P-38 estaba diseñado como interceptor a gran altura, y el ejército por entonces no preveía la necesidad de contar con muchos cazas de gran altura, y opinaba que la función primordial de un caza era el apoyo a tierra. Aunque el XP no podía igualar el rendimiento de algunos de sus rivales, sobre todo a gran altura, el avión resultaba más económico de producir y podía fabricarse en gran número un año antes que los otros aviones. Puesto que las potencias del eje dominaban las batallas en el continente europeo, el P-40 debería estar listo lo antes posible. Diseño.
El caza P-40 fue el último de los famosos aviones Hawk producidos por la Curtiss durante los años 30 y 40 y compartía varios elementos de diseño con sus antecesores. De hecho, el P-36 y el P-40 parecían prácticamente iguales. El principal cambio fue la incorporación del motor en línea en el P-40. Antes del P-40, el diseñador Donovan Berlin había intentado mejorar el P-36, remodelándolo para acoplarle un motor en línea Allison dotado de turbocompresor y refrigeración líquida. El nuevo aparato, llamado XP-37, no tuvo buena acogida entre los pilotos. Pero la Curtiss y Berlin continuaron con su plan y acabaron logrando sustituir el motor radial Pratt & Whitney refrigerado por aire por el motor Allison V1710V12 con refrigeración líquida. Esa fue la principal diferencia entre el P-36 y el P-40. La Curtiss tomó el diseño de serie del P-36, que tenía un motor radial como este de aquí. Se lo quitó y lo sustituyó por el motor V1710 en línea, para crear el XP-40, que después se convertiría en el P-40 de serie. El cambio de motor aplicado al P-36 aportó dos grandes ventajas. En primer lugar, el avión podría fabricarse más rápido que si hubiese que construir un nuevo chasis. Se evitaban las pegas de un nuevo diseño y como el P-36 aún se fabricaba, los moldes y piezas ya estaban disponibles. Asimismo, la fabricación se abarataba. De hecho, el P-40 fue uno de los cazas estadounidenses más económicos de la Segunda Guerra Mundial. El Allison V12 fue construido por una sección de General Motors y permitía una zona frontal menor que la de los motores radiales, con lo cual el avión ganó en aerodinámica y disminuyó su resistencia. El motor en línea de refrigeración líquida también ofrecía mayor rendimiento de combustible que los motores radiales refrigerados por aire de potencia similar. Sin turbocompresor, no obstante, el promedio de altura del motor Allison era solo de 3.500 metros, haciendo imposible el combate por encima de los 4.500. Ese motor no se diseñó para vuelo a gran altura, sino a altura media y baja, porque ese era el plan del Ejército del Aire. Los estadounidenses contaban con recibir ataques de bombarderos enemigos, así que creyeron que los aviones que tenían, los aviones caza, entrarían en combate a baja y media altura, y solicitaron un avión de esas características. Como los aliados no contaban con necesitar cazas capaces de volar a gran altura, la Curtiss presentó el remodelado P-36 a concurso. No se puede negar la similitud entre el P-36 y el P-40. En esencia, si el motor radial que tengo detrás se sustituye por un motor V1710, tenemos un modelo P-40. El tren de aterrizaje es el mismo, las alas también, la estructura de la cabina. En general, es el mismo avión pero con distinto motor. Aunque había más semejanzas que diferencias en los diseños de los dos aviones, el P-40 tenía más cambios que el del motor Allison. El motor de refrigeración líquida necesitaba piezas como radiadores y tanques de refrigeración, innecesarios en los motores refrigerados por aire. Esas piezas, junto con detalles como los soportes para armas, circuitos para inducción de aire, el peso, equilibrio y el mantenimiento, debían formar parte del nuevo diseño. Debido a que el Allison no llevaba turbocompresor ni interenfriador, el radiador pudo desplazarse hacia adelante, bajo el morro, y se modificó la cubierta de proa. Ese cambio tuvo gran repercusión en la velocidad. Un primer prototipo del P-40 fue el primer caza norteamericano que alcanzó una velocidad superior a los 480 km por hora. Además, también se aplicaron mejoras al radiador. En cuanto a la potencia de ataque, el P-40 terminó siendo uno de los cazas mejor armados de los cielos. En un principio, los primeros P-40 iban dotados con ametralladoras de calibre de rifle, de calibre 30 y también de calibre 50. El Ejército del Aire estableció que se dotaran solo con ametralladoras de calibre 50, que llevarían munición de 12,7 milímetros. Era una ametralladora muy eficaz, podía disparar muy rápido. Poco a poco la dotación fue evolucionando hasta llegar al P-40E, que tengo detrás de mí, que lleva 6 ametralladoras de calibre 50.
El P-40 contaba con un diseño relativamente sencillo y no era corriente en su época contar con un tren de aterrizaje completamente retráctil. La primera versión fabricada del P-40 apareció en mayo de 1940. En septiembre, el Ejército del Aire recibió unas 200 unidades. 185 más se enviaron a Gran Bretaña en otoño y se les denominó Tomahawk 1. El P-40 era el mejor avión disponible. Se contaba con suficientes unidades listas para enviar en pequeñas cantidades a Gran Bretaña, al grupo de voluntarios y a otros lugares. Si la Curtiss no lo hubiese creado o no fuese rápido de fabricar, los aliados lo habrían pasado mal porque no se contaba con otro avión que pudiese cubrir el hueco. En cuanto el P-40 llegó a Europa, se vio superado por los cazas enemigos. Pero ganada experiencia en combate, la Curtiss hizo muchas modificaciones que mantuvieron en combate al P-40. Los ingenieros le añadieron blindaje, tanques de combustible mejor sellados y motores más potentes. Modificaron la cabina para mejorar la visibilidad y cambiaron las armas que llevaba por 6 ametralladoras de calibre 50 montadas a la altura de las alas. El P-40E Kitty Hawk fue el primer modelo con ese tipo de armamento y entró en servicio a tiempo para incorporarse a los Tigres voladores en China. El último modelo fabricado en gran cantidad fue el P-40N. Fue el P-40 más ligero fabricado en gran número y mucho más veloz que los modelos precedentes. Varios ejércitos aliados acogieron bien su entrada en servicio. Además de ser el principal caza de la aviación norteamericana, otras 27 naciones lo utilizaron durante la guerra. Características. El P-40 era el principal caza norteamericano en el momento de su entrada en la Segunda Guerra Mundial. El avión no tenía un apodo oficial, aunque a posteriores versiones, dotadas de motores más potentes, se las apodó Warhawk y Kitty Hawk. Los P-40 usados por Gran Bretaña, Francia, China y otros países recibieron el apodo de Tomahawk. El P-40 se produjo en varios modelos. El más numeroso fue el P-40N, de 3 toneladas de peso en vacío y casi 4 cargado para el combate. Con una envergadura de 11 metros y medio, longitud de 10 metros y medio y altura de casi 4 metros, el P-40N llevaba un motor en línea Allison V1710 de 1360 caballos con compresor monofásico. Capaz de alcanzar una velocidad máxima de 550 km por hora a 750 metros de altura, el avión tenía un techo operativo de 9.000 metros y autonomía de 4.000 kilómetros sin tanques externos. El P-40N contaba con 6 ametralladoras de calibre 50 montadas a la altura de las alas y podía cargar hasta 675 kilos de bombas externas en 3 soportes bajo las alas. Entre 1939 y 1944 se fabricaron aproximadamente 14.000 unidades de P-40 con un coste de $45.000 por aparato. Entrada en combate. Tras el visto bueno de la Fuerza Aérea Militar de Estados Unidos en 1940, el P-40 se montó con rapidez y se envió a varias bases aéreas norteamericanas. La Commonwealth británica encargó 930 unidades que incorporó a 16 de sus escuadrones. Francia encargó 140 unidades, pero se rindió a Alemania antes de que los aviones saliesen de fábrica.
Así que esas unidades se enviaron a los británicos. La principal ventaja del P-40 por encima de cualquier otra fue su disponibilidad. Tenía muchos puntos débiles, incluida la carencia de turbocompresor. No poseía detalles modernos que sí tenían otros aviones, como alerones automáticos que influían en la agilidad del aparato y en la velocidad alcanzada. Pero había muchas unidades disponibles y en el primer año de la guerra, junto con el P-39, constituyó la principal defensa contra los aviones de las potencias del eje. En Europa, los pilotos británicos y después los norteamericanos tripularon los P-40 contra el legendario Messerschmitt 109. Los jóvenes pilotos se enteraban en las reuniones informativas de que les esperaba una dura batalla. Pero cientos de pilotos de varios países estaban preparados para entrar en combate con el P-40. Había una serie de pilotos adiestrados, así que cuando los P-40 estuvieron disponibles no hubo problema para tripularlos. No era un avión muy difícil de pilotar. Su funcionamiento era sencillo, pero los primeros pilotos que los tripularon tenían mucha experiencia. El avión alemán con el que estaban a punto de enfrentarse era más manejable y poseía un ritmo de ascenso mucho más rápido que el P-40. Así que tratar de huir del enemigo ascendiendo sería inútil. Con todo, el blindaje superior y la tremenda potencia de ataque hacían del Tomahawk un adversario temible. En la Europa continental, los P-40 lograron su mayor éxito en las batallas sobre Italia. Allí, los P-40 del grupo de cazas 325, más conocido como Clan de los Colas a Cuadros, combatieron contra los cazas alemanes durante el verano de 1943. En feroces combates, el P-40 contribuyó a conquistar el control de los cielos como medida previa a la puesta en marcha de las operaciones terrestres aliadas. Además de su función como caza de vanguardia, el P-40 se utilizó como mortífero bombardero en picado. El P-40 podía transportar 3 bombas de 225 kilos acopladas en puntos fuertes del aparato. Numerosos objetivos ubicados en Europa, China y el Pacífico quedaron destruidos por sus potentes bombardeos. Aunque las bombas y las balas del P-40 sembraban la destrucción sobre las potencias del eje, el caza de fabricación estadounidense también sufría desperfectos. El P-40 resultó un avión muy sólido. Era capaz de aguantar duros ataques en batalla y aún así llevar de vuelta a la base al piloto. El P-40 fue quizá más valioso en los desiertos del norte de África, a donde se enviaron numerosos Tomahawk británicos para ayudar a los Hawker Hurricane. Allí la capacidad de vuelo a gran altura importaba menos, y el diseño robusto del P-40, su nutrido armamento y buena autonomía lo convirtieron en un caza temible.
En el norte de África el tipo de combate era idóneo para el P-40 por dos razones. Primero, porque se efectuaba en cotas bajas y su motor estaba preparado para volar a baja altura. Y segundo, porque sus principales adversarios eran aviones italianos, que eran inferiores a los P-40. Los pilotos italianos eran buenos, pero no contaban con aviones de calidad. Tanto la RAF como la Fuerza Aérea Australiana y la surafricana usaron aviones P-40 para ataques aire-tierra como apoyo al 8º Ejército en el norte de África. El apoyo aéreo cercano sirve para el avance terrestre. Si las tropas reciben ataques de tanques o infantería enemiga, los aviones atacan directamente a esos objetivos. Pero muchas de las misiones realizadas por los P-40 en el norte de África fueron de intercepción. Una de las claves para la guerra terrestre en el norte de África era poder contar con combustible. Era esencial. Si el suministro de combustible o de otro material bélico necesario se interrumpe o resulta destruido antes de recibirse, entonces los tanques de vanguardia se quedan sin munición ni combustible y no pueden combatir. Mientras el P-40 ganaba fama en el norte de África como avión de ataque terrestre y cazabombardero, los aliados, a su vez, obtenían una experiencia muy valiosa sobre cómo enfrentarse mejor a alemanes e italianos, experiencia que se pondría en práctica en futuras operaciones europeas. Miles de pilotos volaron en los P-40 en todos los escenarios de la guerra. Quizás no hubo aviadores más impacientes por tripular el caza de la Curtiss que los hombres del Escuadrón de Cazas 99 de la Fuerza Aérea Norteamericana. Conocidos como los pilotos de Tuskegee, los hombres del 99 fueron los primeros pilotos negros que volaron bajo la bandera de su país. Durante años, los estadounidenses negros habían luchado por tener el derecho de servir en aviación, el cuerpo de mayor élite del ejército. El primer programa de adiestramiento para pilotos negros empezó en Tuskegee, Alabama, en 1941. Hombres como el futuro general de 4 estrellas Benjamin Davis entrenaron muchas horas para estar listos para el combate. El 6 de marzo de 1942, los pilotos graduados no solo recibieron las alas, sino que se prepararon para el combate en la cabina del principal caza norteamericano. El objetivo de muchos de aquellos hombres era convertirse en pilotos de aviones caza, conseguir las alas de plata del Ejército del Aire y pilotar un avión. Eso era lo que deseaban. Estaban ansiosos y tenían esperanza de entrar en combate lo antes posible. A los pilotos de Tuskegee se les envió primero a las bases del norte de África. Desde allí los pilotos emprenderían sus primeras misiones de la guerra. Ataques y bombardeos a baja altura para los que el P-40 estaba bien dotado. Contaron con unos P-40 completamente nuevos. Llegaron a África y empezaron con las misiones. Lograron echar a los alemanes del norte de África. Conquistaron Pantellería, sin que las tropas estadounidenses ni aliadas tuvieran que invadirla. Después echaron a los alemanes de Sicilia y se trasladaron allí con los P-40. Pese al éxito de las misiones de ataque a baja altura del 99 en los P-40, el alto mando norteamericano parecía decidido a mantener a los pilotos negros fuera de los combates aéreos cuerpo a cuerpo. Pero la cosa cambió en 1943, cuando los pilotos de Tuskegee empezaron a realizar misiones de vuelo junto con los pilotos blancos del grupo de caza 79 patrullando la costa italiana. Los P-40 debían dar protección a las fuerzas navales aliadas que establecían cabezas de playa en tierra. Los alemanes, no obstante, intentaron rechazar a las tropas que avanzaban. Mientras 12 P-40 patrullaban a 3.500 metros, 24 aviones de la Luftwaffe se lanzaron en picado para interceptarlos. Para los pilotos de Tuskegee había llegado el momento de la verdad, y esos pilotos no decepcionaron. Durante las 2 primeras semanas de operaciones, los pilotos de Tuskegee derribaron 17 aviones alemanes, dañaron 8 más y dieron la protección necesitada por la fuerza de infantería en la costa.
A los controles de sus P-40, estos pioneros demostraron que los pilotos negros eran tan buenos como sus compañeros blancos. Los Tigres voladores. El P-40 participó en combate en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Permaneció en servicio desde la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1941 hasta el final en 1945. Pero a los P-40 siempre se les recordará mejor como los aviones tripulados por el grupo de voluntarios comandado por Claire Lee Chennault, los Tigres voladores. Durante siglos China había permanecido aislada de los acontecimientos mundiales. En 1937, los bombarderos japoneses atacaron la nación indefensa y millones de chinos perecieron en los ataques. Chiang Kai-shek trató desesperadamente de organizar una unidad aérea para defender a su país de los invasores japoneses. El líder chino sabía que no solo necesitaba aviones y pilotos, sino también experiencia táctica. Y para ello recurrió a un impetuoso aviador cuyo carácter e ideas habían chocado con muchos en el ejército norteamericano. En 1937, Chiang Kai-shek contrató a Claire Lee Chennault como asesor de aviación. Desde hacía tiempo, Chennault opinaba que si se enviaban aviones desde bases chinas, podrían efectuarse demoledores ataques por sorpresa contra Japón. Pero para ello, Chennault necesitaba dinero, aviones y pilotos. El dinero de China desvió un pedido hecho por la aviación británica de 100 Tomahawk P-40B de la Cartwright. Pero la adquisición de los aviones fue solo un paso importante. Mucho antes de que la guerra alcanzase a Estados Unidos, el presidente Franklin Roosevelt sabía que su país acabaría implicado en el conflicto. El 15 de abril de 1941, Roosevelt firmó discretamente una orden ejecutiva por la que autorizaba a Chennault a reclutar pilotos de la reserva del ejército norteamericano. En unos pocos meses, Chennault había iniciado la operación y reclutado a 350 voluntarios de escuadrones de cazas, de bombarderos y de patrulla. Esos pilotos eran oficialmente parte del ejército chino y combatían por un sueldo mensual de $500, más un suplemento por cada avión que derribasen. Se les ofreció una serie de incentivos. Puede que algunos fuesen en busca de aventura o de una oportunidad de entrar en combate, igual que los voluntarios estadounidenses que lucharon con la RAF en 1940 y 1941. A otros les atraería el dinero, recibían grandes recompensas por derribar aviones japoneses. No obstante, tardaron bastante en iniciar las misiones. Tuvieron que desplazarse hasta allí. Hubo problemas de organización. Cuando los P-40 llegaron, a algunos les faltaban las miras. Tuvieron problemas para armarlos. Podría decirse que era un grupo compuesto por una amalgama de retazos. Chennault quedó decepcionado por lo que vio cuando sus pilotos de élite llegaron a China en 1940. Y los pilotos se quedaron consternados ante las primitivas condiciones en que iban a vivir y adiestrarse. Chennault sabía que muchos de aquellos hombres habían decidido combatir en China para eludir la rígida disciplina militar. Por tanto, habría pocas reglas en el grupo de voluntarios norteamericanos. El saludo no era obligatorio. Los uniformes se elegían según la comodidad e idoneidad, y la disciplina corría a cargo de los propios hombres. A la hora de volar, no obstante, aquellos jóvenes rebeldes no tenían igual.
Entre los pilotos de Chennault estuvieron leyendas de la Segunda Guerra Mundial como Tex Hill y Gregory "Pappy" Boyington, que se convertiría en el mejor piloto de la contienda, capitaneando el escuadrón Black Sheep en el Pacífico. Los hombres del grupo de voluntarios querían que el aspecto de sus aviones reflejase su férrea voluntad. Se pintaron amenazadoras fauces dentadas en la delantera de los P-40 del grupo de voluntarios, dando a los cazas su característica apariencia feroz. Muchos militares norteamericanos dedicaban al P-40 el apodo de Trasto Viejo, pero Chennault sabía cómo sacar el máximo partido de sus aviones y pilotos, aun cuando solo uno de cada 5 de esos hombres hubiese volado antes en el P-40. Chennault les impartía instrucción en lo que llamaba la guardería. Los pilotos recibían formación sobre tácticas de combate creadas por él a lo largo de décadas de vuelo y años de observación de los japoneses. Se les enseñó a usar los puntos fuertes del avión y a aprovechar las debilidades del enemigo. Chennault era muy inteligente y sabía que el P-40 no era capaz de superar al Mitsubishi Zero, el A-6M, ni al Oscar, el caza de la Armada. Así que adiestró a sus pilotos en la táctica del picado y evasión. Es decir, se lanzaban en picado contra los aviones japoneses, disparaban, tomaban altura y repetían el ataque, y jamás se enzarzaban en luchas con los aviones japoneses. El objetivo primordial del grupo de voluntarios y sus P-40 era la defensa de los dos extremos de la carretera de Birmania, la única ruta por la que China podía recibir suministros por tierra. En diciembre de 1941, tras meses de adiestramiento, planificación y soportar el fuerte calor estival, el grupo de voluntarios y sus P-40 estuvieron listos para el combate. Los japoneses no los hicieron esperar mucho tiempo. El 20 de diciembre llegó aviso de que los bombarderos japoneses se aproximaban a Kunming. Durante 2 años habían bombardeado sin resistencia, pero ese día fue diferente. 24 P-40 emprendieron vuelo para presentar batalla. El grupo de voluntarios destruyó en un día de combate 3 bombarderos japoneses. Durante los 2 meses siguientes, el grupo se enfrentó con los japoneses en el aire en toda oportunidad que se presentó. Los japoneses seguían manteniendo el control férreo de los cielos sobre China, pero el grupo de voluntarios les había enviado una temible advertencia durante sus 2 primeros meses de ardiente combate. Las ciudades de Rangún y Kunming ya no estaban desprotegidas. La prensa china fue la primera en anunciar las victorias del grupo de voluntarios y le dio el apodo de Tigres Voladores. Después de las decepciones y derrotas sufridas en Pearl Harbor, Guam, la isla de Wake y Hong Kong, los fotógrafos, periodistas y equipos de noticiarios aliados pudieron informar de las victorias sobre los japoneses, elevando la moral de sus compatriotas. A principios de 1942, cuando por fin comenzaron a combatir contra los japoneses en China, los estadounidenses venían sufriendo una cadena incesante de derrotas. Y los Tigres Voladores obtenían un éxito tras otro, siempre gracias a las tácticas de Claire Chennault. Una y otra vez los japoneses llegaban a China y se encontraban con los Tigres Voladores, que continuaban aplicando las tácticas de combate aéreo de Chennault. Enfrentarse en parejas al enemigo. Usar la gran velocidad de picado del P-40 para atacar y escapar. Evitar enzarzarse en combate sin control. Y jamás dar la espalda a un avión
Los incesantes combates acababan con los pilotos agotados y los aviones llenos de impactos de bala. A menudo los Tigres no podían poner en vuelo más de 10 P-40 para enfrentarse a las decenas de aviones japoneses invasores. El grupo de voluntarios se vio obligado a ceder algo de terreno a los japoneses, pero los Tigres no habían conocido la derrota en el aire. Los suministros de las potencias aliadas continuaron llegando por la carretera de Birmania hasta China. Tanto el general Chiang Kai-shek como su esposa se sentían alentados por el espíritu de lucha del grupo de voluntarios. Madame Chiang Kai-shek empezó a llamar a aquellos pilotos sus niños y con auténtico cariño les dijo que toda la nación china os lleva en el corazón. Misión de combate. Desde diciembre de 1941 a febrero del 42, los japoneses efectuaron varios ataques aéreos contra China y el grupo de voluntarios. Chennault había previsto la llegada de aviones enemigos y planificó un dispositivo de alarma sencillo pero eficaz. Los habitantes de los pueblos chinos de la zona rural actuaban como localizadores. Cuando veían o oían que se aproximaba un avión, transmitían la noticia al cuartel general del grupo de voluntarios, que en Kunming estaba situado en una cueva cercana. En su interior, el grupo de voluntarios trataba de hacer una composición con los informes enviados por los localizadores de la zona rural. Partiendo de la ubicación del avistamiento en el mapa, el grupo de voluntarios trazaba círculos concéntricos en un radio de 300 kilómetros. A cada nuevo informe recibido de algún pueblo de la zona rural sobre el avistamiento de aviones japoneses, se colocaba una banderita en cada ubicación. Cuando las banderitas formaban una línea recta, se sabía que los japoneses iban de camino. Con 2 o 3 avisos conseguían el rumbo y los japoneses no sabían que los habían localizado, no contaban con que hubiese un dispositivo de localización. No era tan preciso como el radar, por supuesto, pero aquel dispositivo era más eficaz de lo que se pudiera imaginar. Recibida la alerta, los pilotos corrían hacia sus aviones que les esperaban. Subían a ellos y se preparaban para el combate. La mañana del 23 de diciembre de 1941, el ataque japonés tenía como meta los muelles de embarque de Rangún y el aeródromo del grupo de voluntarios. El grupo de voluntarios emprendió el vuelo enviando 24 P-40 contra más de 120 aviones enemigos. Los japoneses habían aprendido de las derrotas anteriores y ahora llevaban cazas escoltando a sus bombarderos. El fuego de las letales ametralladoras de 50 milímetros de los P-40 atravesaba el cielo invernal. En el encarnizado combate, los pilotos del grupo de voluntarios se enfrentaron a un enjambre de aviones japoneses. Aunque los ágiles cazas japoneses volaban en círculo alrededor de los P-40, los tigres voladores de Chennault no se dieron por vencidos.
Los Zero y los Oscar maniobraban mejor que los P-40. Aun cuando los pilotos tuviesen igual calidad, el combate sería desigual, porque los P-40 no podían seguirlos de cerca. Por otra parte, el Zero no podía igualar al P-40 en picado. Ni el Zero ni el Oscar contaban con una estructura para aguantar la capacidad de ataque de las 6 ametralladoras de calibre 50 del P-40, que castigaban a los enemigos sin piedad y acababan destrozándoles el fuselaje. La velocidad del P-40 y la pericia de los Tigres no siempre bastaban para evitar la catástrofe frente a un oponente de valía. Aun cuando los Tigres tuvieron un buen día de combate, algunos bombarderos lograron zafarse y alcanzar su objetivo. 19 pilotos norteamericanos perdieron la vida mientras volaron para los chinos. 5 más resultaron. Fueron pérdidas inevitables al volar en circunstancias tan adversas. Pero las pérdidas experimentadas por los Tigres fueron menos que las que les infligieron a los japoneses. Tras perder solo 4 P-40 en combate, los hombres del grupo de voluntarios destruyeron 286 aviones enemigos. En manos de los Tigres voladores, el P-40 se convirtió en uno de los aviones más mortíferos de la contienda. Legado. Aunque con menor potencia de ataque y escasez de pilotos, los Tigres voladores destruyeron casi 300 aviones japoneses y se ganaron el respeto y la gratitud de los chinos. Con todo, el propio ejército norteamericano mostró poco apoyo a los Tigres voladores. Muchos oficiales norteamericanos estaban hartos de la popularidad de aquellos pilotos renegados. El 4 de julio de 1942, los contratos del grupo de voluntarios expiraron y el grupo, que sin ayuda alguna había defendido los cielos de China, se disolvió. Nuevos pilotos del Ejército del Aire norteamericano llegaron al lejano oriente para seguir con la tradición de los Tigres voladores y pilotar unidades de P-40 en China. El resistente P-40 también continuó luchando en otros escenarios de la contienda. En abril de 1944, casi 2.500 P-40 sirvieron a los aliados volando en la Fuerza Aérea de Turquía, Sudáfrica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La fabricación del P-40 continuó hasta finales de año. En 1945, todos los escuadrones Warhawk europeos se habían renovado con unidades P-51 Mustang o P-45 Thunderbolt. Los únicos P-40 activos estaban ahora en los combates librados en China, Birmania y la India. Después de la guerra, la Comisión Truman investigó por qué se había prolongado tanto la fabricación del P-40, ya que se disponía de cazas de mejor rendimiento, y criticó duramente la decisión. No obstante, su conclusión final fue que el ejército no había continuado encargando unidades P-40 debido a influencias externas. Muchos pilotos aseguraron que el P-40 disfrutó de tanta longevidad porque el rendimiento del avión era mucho mejor que su fama. Tras el fin de la guerra, en septiembre de 1945, la Fuerza Aérea Militar estadounidense retiró los P-40, pero continuaron en activo en varios ejércitos del aire de pequeños países hasta principios de los 50. Pasado el tiempo, la antigüedad y el cambio de los tiempos afectaron al viejo caballo de batalla que dejó sitio libre en los cielos a los aviones de la era de la reacción.
pero el legado del P-40 siguió manteniendo su lugar. El avión de más fácil identificación de la Segunda Guerra Mundial es el P-40 de los Tigres voladores. Podemos comparar al P-40 con el defensa que siempre logra bloquear al contrario. No es capaz de regatear ni de interceptar un pase, pero siempre está ahí para detener el avance y mantener la defensa. El P-40 con fauces de tiburón ahora ocupa un lugar en museos y espectáculos aéreos. Pero siempre se le recordará como el caza implacable y robusto que sembró el temor en el enemigo y dio esperanza a los aliados cuando más falta les hacía. Destruidos por sus potentes bombardeos. Aunque las bombas y las balas del P-40 sembraban la destrucción sobre las potencias del eje, el caza de fabricación estadounidense también sufría desperfectos. El P-40 resultó un avión muy sólido. Era capaz de aguantar duros ataques en batalla y aún así llevar de vuelta a la base al piloto. El P-40 fue quizá más valioso en los desiertos del norte de África, a donde se enviaron numerosos Tomahawk británicos para ayudar a los Hawker Hurricane. Allí la capacidad de vuelo a gran altura importaba menos, y el diseño robusto del P-40, su nutrido armamento y buena autonomía lo convirtieron en un caza temible. En el norte de África el tipo de combate era idóneo para el P-40 por dos razones. Primero, porque se efectuaba en cotas bajas y su motor estaba preparado para volar a baja altura. Y segundo, porque sus principales adversarios eran aviones italianos, que eran inferiores a los P-40. Los pilotos italianos eran buenos, pero no contaban con aviones de calidad. Tanto la RAF como la Fuerza Aérea Australiana y la Surafricana usaron aviones P-40 para ataques aire-tierra como apoyo al 8º Ejército en el norte de África. El apoyo aéreo cercano sirve para el avance terrestre. Si las tropas reciben ataques de tanques o infantería enemiga, los aviones atacan directamente a esos objetivos. Pero muchas de las misiones realizadas por los P-40 en el norte de África fueron de intercepción. Una de las claves para la guerra terrestre en el norte de África era poder contar con combustible. Era esencial. Si el suministro de combustible o de otro material bélico necesario se interrumpe o resulta destruido antes de recibirse, entonces los tanques de vanguardia se quedan sin munición ni combustible y no pueden combatir. Mientras el P-40 ganaba fama en el norte de África como avión de ataque terrestre y cazabombardero, los aliados, a su vez, obtenían una experiencia muy valiosa sobre cómo enfrentarse mejor a alemanes e italianos, experiencia que se pondría en práctica en futuras operaciones europeas. Miles de pilotos volaron en los P-40 en todos los escenarios de la guerra. Quizás no hubo aviadores más impacientes por tripular el caza de la Cártiga. Chennault quedó decepcionado por lo que vio cuando sus pilotos de élite llegaron a China en 1940. Y los pilotos se quedaron consternados ante las primitivas condiciones en que iban a vivir y adiestrarse. Chennault sabía que muchos de aquellos hombres habían decidido combatir en China para eludir la rígida disciplina militar. Por tanto, habría pocas reglas en el grupo de voluntarios norteamericanos. El saludo no era obligatorio. Los uniformes se elegían según la comodidad e idoneidad, y la disciplina corría a cargo de los propios hombres.
hora de volar, no obstante, aquellos jóvenes rebeldes no tenían igual. Entre los pilotos de Chenol estuvieron leyendas de la Segunda Guerra Mundial como Tex Hill y Gregory "Pappy" Boyington, que se convertiría en el mejor piloto de la contienda, capitaneando el escuadrón Black Sheep en el Pacífico. Los hombres del grupo de voluntarios querían que el aspecto de sus aviones reflejase su férrea voluntad. Se pintaron amenazadoras fauces dentadas en la delantera de los P-40 del grupo de voluntarios, dando a los cazas su característica apariencia feroz. Muchos militares norteamericanos dedicaban al P-40 el apodo de Trasto Viejo, pero Chenol sabía cómo sacar el máximo partido de sus aviones y pilotos, aun cuando solo uno de cada 5 de esos hombres hubiese volado antes en el P-40. Chenol les impartía instrucción en lo que llamaba la guardería. Los pilotos recibían formación sobre tácticas de combate creadas por él a lo largo de décadas de vuelo y años de observación de los japoneses. Se les enseñó a usar los puntos fuertes del avión y a aprovechar las debilidades del enemigo. Chenol era muy inteligente y sabía que el P-40 no era capaz de superar al Mitsubishi Zero, el A-6M, ni al Oscar, el caza de la Armada. Así que adiestró a sus pilotos en la táctica del picado y evasión. Es decir, se lanzaban en picado contra los aviones japoneses, disparaban, tomaban altura y repetían el ataque, y jamás se enzarzaban en luchas con los aviones japoneses. El objetivo primordial del grupo de voluntarios y sus P-40 era la defensa de los dos extremos de la carretera de Birmania, la única ruta por la que China podía recibir suministros por tierra. En diciembre de 1941, De una oportunidad de entrar en combate, igual que los voluntarios estadounidenses que lucharon con la RAF en 1940 y 1941. A otros les atraería el dinero, recibían grandes recompensas por derribar aviones japoneses. No obstante, tardaron bastante en iniciar las misiones. Tuvieron que desplazarse hasta allí. Hubo problemas de organización. Cuando los P-40 llegaron, a algunos les faltaban las miras. Tuvieron problemas para armarlos. Podría decirse que era un grupo compuesto por una amalgama de retazos. Chenol quedó decepcionado por lo que vio cuando sus pilotos de élite llegaron a China en 1940. Y los pilotos se quedaron consternados ante las primitivas condiciones en que iban a vivir y adiestrarse. Chenol sabía que muchos de aquellos hombres habían decidido combatir en China para eludir la rígida disciplina militar. Por tanto, habría pocas reglas en el grupo de voluntarios norteamericanos. El saludo no era obligatorio. Los uniformes se elegían según la comodidad e idoneidad, y la disciplina corría a cargo de los propios hombres. A la hora de volar, no obstante, aquellos jóvenes rebeldes no tenían igual. Entre los pilotos de Chenol estuvieron leyendas de la Segunda Guerra Mundial como Tex Hill y Gregory "Pappy" Boyington, que se convertiría en el mejor piloto de la contienda, capitaneando el escuadrón Black Sheep en el Pacífico. Los hombres del grupo de voluntarios querían que el aspecto de sus aviones reflejase su férrea voluntad. Se pintaron amenazadoras fauces dentadas en la delantera de los P-40 del grupo de voluntarios, dando a los cazas su característica apariencia feroz. Muchos militares norteamericanos dedicaban al P-40 el apodo de Trasto Viejo, pero Chenol sabía cómo sacar el máximo partido de sus aviones y pilotos, aun cuando solo uno de cada 5 de esos hombres hubiese volado antes en el P-40. Chenol les impartía instrucción en lo que llamaba la guardería. Los pilotos recibían formación sobre tácticas de combate creadas por él a lo largo de décadas de vuelo y años de observación de los japoneses. Se les enseñó a usar los puntos fuertes del avión y a aprovechar las debilidades del enemigo.
Chennault era muy inteligente y sabía que el P-40 no era capaz de superar al Mitsubishi Zero, el A-6M, ni al Oscar, el caza de la Armada. Así que adiestró a sus pilotos en la táctica del picado y evasión. Es decir, se lanzaban en picado contra los aviones japoneses, disparaban, tomaban altura y repetían el ataque, y jamás se enzarzaban. Tras se sustituye por un motor V1710, tenemos un modelo P-40. El tren de aterrizaje es el mismo, las alas también, la estructura de la cabina. En general, es el mismo avión pero con distinto motor. Aunque había más semejanzas que diferencias en los diseños de los dos aviones, el P-40 tenía más cambios que el del motor Allison. El motor de refrigeración líquida necesitaba piezas como radiadores y tanques de refrigeración, innecesarios en los motores refrigerados por aire. Esas piezas, junto con detalles como los soportes para armas, circuitos para inducción de aire, el peso, equilibrio y el mantenimiento, debían formar parte del nuevo diseño. Debido a que el Allison no llevaba turbocompresor ni interenfriador, el radiador pudo desplazarse hacia adelante, bajo el morro, y se modificó la cubierta de proa. Ese cambio tuvo gran repercusión en la velocidad. Un primer prototipo del P-40 fue el primer caza norteamericano que alcanzó una velocidad superior a los 480 km por hora. Además, también se aplicaron mejoras al radiador. En cuanto a la potencia de ataque, el P-40 terminó siendo uno de los cazas mejor armados de los cielos. En un principio, los primeros P-40 iban dotados con ametralladoras de calibre de rifle, de calibre 30 y también de calibre 50. El Ejército del Aire estableció que se dotaran solo con ametralladoras de calibre 50, que llevarían munición de 12,7 milímetros. Era una ametralladora muy eficaz, podía disparar muy rápido. Poco a poco la dotación fue evolucionando hasta llegar al P-40E, que tengo detrás de mí, que lleva 6 ametralladoras de calibre 50. El P-40 contaba con un diseño relativamente sencillo y no era corriente en su época contar con un tren de aterrizaje completamente retráctil. La primera versión fabricada del P-40 apareció en mayo de 1940. En septiembre, el Ejército del Aire recibió unas 200 unidades. 185 más se enviaron a Gran Bretaña en otoño y se les denominó Tomahawk 1. El P-40 era el mejor avión disponible. Se contaba con suficientes unidades listas para enviar en pequeñas cantidades a Gran Bretaña, al grupo de voluntarios y a otros lugares. Si la Curtiss no lo hubiese creado o no fuese rápido de fabricar, los aliados lo habrían pasado mal porque no se contaba con otro avión que pudiese cubrir el hueco. En cuanto el P-40 llegó a Europa, se vio superado por los cazas enemigos. Los mandos del Ejército del Aire evaluaron el aparato en Wright, Ohio, en 1939, junto con otros prototipos de cazas. Tras algunas modificaciones, el XP-40 ganó el concurso. La Curtiss recibió un voluminoso pedido de 540 unidades con un coste de casi 13 millones de dólares. El contrato con la Curtiss levantó gran revuelo entre las compañías competidoras. Opinaban que el XP-40 ya estaba anticuado, puesto que gran parte de él se basaba en el antiguo diseño del P-36. Pero el ejército quería un diseño ya consolidado. El XP-38 de doble motor era demasiado moderno para confiar en su éxito, y no estaba diseñado para poder ser fabricado en gran cantidad. El XP-38 no contribuyó a su defensa cuando el prototipo se estrelló durante las pruebas. Además, el P-38 estaba diseñado como interceptor a gran altura, y el ejército por entonces no preveía la necesidad de contar con muchos cazas de gran altura, y opinaba que la función primordial de un caza era el apoyo a tierra. Aunque el XP no podía igualar el rendimiento de algunos de sus rivales, sobre todo a gran altura, el avión resultaba más económico de producir y podía fabricarse en gran número un año antes que los otros aviones.
Puesto que las potencias del eje dominaban las batallas en el continente europeo, el P-40 debería estar listo lo antes posible. Diseño. El caza P-40 fue el último de los famosos aviones Hawk producidos por la Curtiss durante los años 30 y 40 y compartía varios elementos de diseño con sus antecesores. De hecho, el P-36 y el P-40 parecían prácticamente iguales. El principal cambio fue la incorporación del motor en línea en el P-40. Antes del P-40, el diseñador Donovan Berling había intentado mejorar el P-36, remodelándolo para acoplarle un motor en línea Allison dotado de turbocompresor y refrigeración líquida. El nuevo aparato, llamado XP-37, no tuvo buena acogida entre los pilotos. Pero la Curtiss y Berling continuaron con su plan y acabaron logrando sustituir el motor radial Pratt & Whitney refrigerado por aire por el motor Allison V1710V12 con refrigeración líquida. Esa fue la principal diferencia entre el P-36 y el P-40. La Curtiss tomó el diseño de serie del P-36, que tenía un motor radial como este de aquí. Se lo quitó y lo sustituyó por el motor V1710 en línea, para crear el XP-40, que después se convertiría en el P-40 de serie. El cambio de motor aplicado al P-36 aportó dos grandes ventajas. En primer lugar, el avión podría fabricarse más rápido que si hubiese que construir un nuevo chasis. Se evitaban las pegas de un nuevo diseño y como el P-36 aún se fabricaba, los moldes y piezas ya estaban disponibles. Asimismo, la fabricación se abarataba. De hecho, el P-40 fue uno de los cazas estadounidenses más económicos de la Segunda Guerra Mundial. El Allison V12 fue construido por una sección de General Motors y permitía una zona frontal menor que la de los motores radiales, con lo cual el avión ganó en aerodinámica y disminuyó su resistencia. El motor en línea de refrigeración líquida también ofrecía mayor rendimiento de combustible que los motores radiales refrigerados por aire de potencia similar. Sin turbocompresor, no obstante, el promedio de altura del motor Allison era solo de 3.500 metros, haciendo imposible el combate por encima de los 4.500. Ese motor no se diseñó para vuelo a gran altura, sino a altura media y baja, porque ese era el plan del Ejército del Aire. Los estadounidenses contaban con recibir ataques de bombarderos enemigos, así que creyeron que los aviones que tenían, los aviones caza, entrarían en combate a baja y media altura, y solicitaron un avión de esas características. Como los aliados no contaban con necesitar cazas capaces de volar a gran altura, la Curtiss presentó el remodelado P-36 a concurso. No se puede negar la similitud entre el P-36 y el P-40. En esencia, si el motor radial que tengo detrás se sustituye por un motor V1710, tenemos un modelo P-40. El tren de aterrizaje es el mismo, las alas también, la estructura de la cabina. En general, es el mismo avión pero con distinto motor. Aunque había más semejanzas que diferencias en los diseños de los dos aviones, el P-40 tenía más cambios que el del motor Allison. El motor de refrigeración líquida necesitaba piezas como radiadores y tanques de refrigeración, innecesarios en los motores refrigerados por aire. Esas piezas, junto con detalles como los soportes para armas, circuitos para inducción de aire, el peso, equilibrio y el mantenimiento, debían formar parte del nuevo diseño. Debido a que el Allison no llevaba turbocompresor ni interenfriador, el radiador pudo desplazarse hacia adelante, bajo el morro, y se modificó la cubierta de proa. Ese cambio tuvo gran repercusión en la velocidad. Un primer prototipo del P-40 fue el primer caza norteamericano. Subían a ellos y se preparaban para el combate.
La mañana del 23 de diciembre de 1941, el ataque japonés tenía como meta los muelles de embarque de Rangún y el aeródromo del grupo de voluntarios. El grupo de voluntarios emprendió el vuelo enviando 24 P-40 contra más de 120 aviones enemigos. Los japoneses habían aprendido de las derrotas anteriores y ahora llevaban cazas escoltando a sus bombarderos. El fuego de las letales ametralladoras de 50 milímetros de los P-40 atravesaba el cielo invernal. En el encarnizado combate, los pilotos del grupo de voluntarios se enfrentaron a un enjambre de aviones japoneses. Aunque los ágiles cazas japoneses volaban en círculo alrededor de los P-40, los tigres voladores de Chenol no se dieron por vencidos. Los Zero y los Oscar maniobraban mejor que los P-40. Aun cuando los pilotos tuviesen igual calidad, el combate sería desigual, porque los P-40 no podían seguirlos de cerca. Por otra parte, el Zero no podía igualar al P-40 en picado. Ni el Zero ni el Oscar contaban con una estructura para aguantar la capacidad de ataque de las 6 ametralladoras de calibre 50 del P-40, que castigaban a los enemigos sin piedad y acababan destrozándoles el fuselaje. La velocidad del P-40 y la pericia de los Tigres no siempre bastaban para evitar la catástrofe frente a un oponente de valía. Aun cuando los Tigres tuvieron un buen día de combate, algunos bombarderos lograron zafarse y alcanzar su objetivo. Y no era corriente en su época contar con un tren de aterrizaje completamente retráctil. La primera versión fabricada del P-40 apareció en mayo de 1940. En septiembre, el Ejército del Aire recibió unas 200 unidades. 185 más se enviaron a Gran Bretaña en otoño y se les denominó Tomahawk 1. El P-40 era el mejor avión disponible. Se contaba con suficientes unidades listas para enviar en pequeñas cantidades a Gran Bretaña, al grupo de voluntarios y a otros lugares. Si la Curtiss no lo hubiese creado o no fuese rápido de fabricar, los aliados lo habrían pasado mal porque no se contaba con otro avión que pudiese cubrir el hueco. En cuanto el P-40 llegó a Europa, se vio superado por los cazas enemigos. Pero ganada experiencia en combate, la Curtiss hizo muchas modificaciones que mantuvieron en combate al P-40. Los ingenieros le añadieron blindaje, tanques de combustible mejor sellados y motores más potentes. Modificaron la cabina para mejorar la visibilidad y cambiaron las armas que llevaba por 6 ametralladoras de calibre 50 montadas a la altura de las alas. El P-40E Kitty Hawk fue el primer modelo con ese tipo de armamento y entró en servicio a tiempo para incorporarse a los Tigres voladores en China. El último modelo fabricado en gran cantidad fue el P-40N. Fue el P-40 más ligero fabricado en gran número y mucho más veloz que los modelos precedentes. Varios ejércitos aliados acogieron bien su entrada en servicio. Además de ser el principal caza de la aviación norteamericana, otras 27 naciones lo utilizaron durante la guerra. Características. El P-40 era el principal caza norteamericano en el momento de su entrada en la Segunda Guerra Mundial. El avión no tenía un apodo oficial, aunque a posteriores versiones, dotadas de motores más potentes, se las apodó Warhawk y Kitty Hawk. Los P-40 usados por Gran Bretaña, Francia, China y otros países recibieron el apodo de Tomahawk.
El P-40 se produjo en varios modelos. El más numeroso fue el P-40N, de 3 toneladas de peso en vacío y casi 4 cargado para el combate. Con una envergadura de 11 metros y medio, longitud de 10 metros y medio y altura de casi 4 metros, el P-40N llevaba un motor en línea Allison V17. Los Zero y los Oscar maniobraban mejor que los P-40. Aun cuando los pilotos tuviesen igual calidad, el combate sería desigual, porque los P-40 no podían seguirlos de cerca. Por otra parte, el Zero no podía igualar al P-40 en picado. Ni el Zero ni el Oscar contaban con una estructura para aguantar la capacidad de ataque de las 6 ametralladoras de calibre 50 del P-40, que castigaban a los enemigos sin piedad y acababan destrozándoles el fuselaje. La velocidad del P-40 y la pericia de los Tigres no siempre bastaban para evitar la catástrofe frente a un oponente de valía. Aun cuando los Tigres tuvieron un buen día de combate, algunos bombarderos lograron zafarse y alcanzar su objetivo. 19 pilotos norteamericanos perdieron la vida mientras volaron para los chinos. 5 más resultaron. Fueron pérdidas inevitables al volar en circunstancias tan adversas. Pero las pérdidas experimentadas por los Tigres fueron menos que las que les infligieron a los japoneses. Tras perder solo 4 P-40 en combate, los hombres del grupo de voluntarios destruyeron 286 aviones enemigos. En manos de los Tigres voladores, el P-40 se convirtió en uno de los aviones más mortíferos de la contienda. Legado. Aunque con menor potencia de ataque y escasez de pilotos, los Tigres voladores destruyeron casi 300 aviones japoneses y se ganaron el respeto y la gratitud de los chinos. Con todo, el propio ejército norteamericano mostró poco apoyo a los Tigres voladores. Muchos oficiales norteamericanos estaban hartos de la popularidad de aquellos pilotos renegados. El 4 de julio de 1942, los contratos del grupo de voluntarios expiraron y el grupo, que sin ayuda alguna había defendido los cielos de China, se disolvió. Nuevos pilotos del Ejército del Aire norteamericano llegaron al lejano Oriente para seguir con la tradición. Los Zero y los Oscar maniobraban mejor que los P-40. Aun cuando los pilotos tuviesen igual calidad, el combate sería desigual, porque los P-40 no podían seguirlos de cerca. Por otra parte, el Zero no podía igualar al P-40 en picado. Ni el Zero ni el Oscar contaban con una estructura para aguantar la capacidad de ataque de las 6 ametralladoras de calibre 50 del P-40, que castigaban a los enemigos sin piedad y acababan destrozándoles el fuselaje. La velocidad del P-40 y la pericia de los Tigres no siempre bastaban para evitar la catástrofe frente a un oponente de valía. Aun cuando los Tigres tuvieron un buen día de combate, algunos bombarderos lograron zafarse y alcanzar su objetivo. 19 pilotos norteamericanos perdieron la vida mientras volaron para los chinos. 5 más resultaron. Fueron pérdidas inevitables al volar en circunstancias tan adversas. Pero las pérdidas experimentadas por los Tigres fueron menos que las que les infligieron a los japoneses. Tras perder solo 4 P-40 en combate,
los hombres del grupo de voluntarios destruyeron 286 aviones enemigos. En manos de los Tigres voladores, el P-40 se convirtió en uno de los aviones más mortíferos de la contienda. Legado. Aunque con menor potencia de ataque y escasez de pilotos, los Tigres voladores destruyeron casi 300 aviones japoneses y se ganaron el respeto y la gratitud de los chinos. Con todo, el propio ejército norteamericano mostró poco apoyo a los Tigres voladores. Muchos oficiales norteamericanos estaban hartos de la popularidad de aquellos pilotos renegados. El 4 de julio de 1942, los contratos del grupo de voluntarios expiraron y el grupo, que sin ayuda alguna había defendido los cielos de China, se disolvió. Nuevos pilotos del Ejército del Aire norteamericano llegaron al lejano oriente para seguir con la tradición de las operaciones terrestres aliadas. Además de su función como caza de vanguardia, el P-40 se utilizó como mortífero bombardero en picado. El P-40 podía transportar 3 bombas de 225 kilos acopladas en puntos fuertes del aparato. Numerosos objetivos ubicados en Europa, China y el Pacífico quedaron destruidos por sus potentes bombardeos. Aunque las bombas y las balas del P-40 sembraban la destrucción sobre las potencias del eje, el caza de fabricación estadounidense también sufría desperfectos. El P-40 resultó un avión muy sólido. Era capaz de aguantar duros ataques en batalla y aún así llevar de vuelta a la base al piloto. El P-40 fue quizá más valioso en los desiertos del norte de África, a donde se enviaron numerosos Tomahawk británicos para ayudar a los Hawker Hurricane. Allí la capacidad de vuelo a gran altura importaba menos, y el diseño robusto del P-40, su nutrido armamento y buena autonomía lo convirtieron en un caza temible. En el norte de África el tipo de combate era idóneo para el P-40 por 2 razones. Primero, porque se efectuaba en cotas bajas y su motor estaba preparado para volar a baja altura. Y segundo, porque sus principales adversarios eran aviones italianos, que eran inferiores a los P-40. Los pilotos italianos eran buenos, pero no contaban con aviones de calidad. Tanto la RAF como la Fuerza Aérea Australiana y la Surafricana usaron aviones P-40 para ataques aire-tierra como apoyo al 8º Ejército en el norte de África. El apoyo aéreo cercano sirve para el avance terrestre. Si las tropas reciben ataques de tanques o infantería enemiga, los aviones atacan directamente a esos objetivos. Pero muchas de las misiones realizadas por los P-40 en el norte de África fueron de intercepción. Una de las claves para la guerra terrestre en el norte de África era poder contar con combustible. Era esencial. Si el El 20 de diciembre llegó aviso de que los bombarderos japoneses se aproximaban a Kunming. Durante 2 años habían bombardeado sin resistencia, pero ese día fue diferente. 24 P-40 emprendieron vuelo para presentar batalla.
El grupo de voluntarios destruyó en un día de combate 3 bombarderos japoneses. Durante los 2 meses siguientes, el grupo se enfrentó con los japoneses en el aire en toda oportunidad que se presentó. Los japoneses seguían manteniendo el control férreo de los cielos sobre China, pero el grupo de voluntarios les había enviado una temible advertencia durante sus 2 primeros meses de ardiente combate. Las ciudades de Rangún y Kunming ya no estaban desprotegidas. La prensa china fue la primera en anunciar las victorias del grupo de voluntarios y le dio el apodo de Tigres Voladores. Después de las decepciones y derrotas sufridas en Pearl Harbor, Guam, la isla de Wake y Hong Kong, los fotógrafos, periodistas y equipos de noticiarios aliados pudieron informar de las victorias sobre los japoneses, elevando la moral de sus compatriotas. A principios de 1942, cuando por fin comenzaron a combatir contra los japoneses en China, los estadounidenses venían sufriendo una cadena incesante de derrotas. Y los Tigres Voladores obtenían un éxito tras otro, siempre gracias a las tácticas de Claire Chennault. Una y otra vez los japoneses llegaban a China y se encontraban con los Tigres Voladores, que continuaban aplicando las tácticas de combate aéreo de Chennault. Enfrentarse en parejas al enemigo. Usar la gran velocidad de picado del P-40 para atacar y escapar. Evitar enzarzarse en combate sin control. Y jamás dar la espalda a un avión japonés. Los incesantes combates acababan con los pilotos agotados y los aviones llenos de impactos de bala. A menudo los Tigres no podían poner en vuelo más de 10 P-40 para enfrentarse a las decenas de aviones japoneses invasores. El grupo de voluntarios se vio obligado a ceder algo de terreno a los japoneses, pero los Tigres no habían conocido la derrota en el aire. Los suministros de las potencias aliadas continuaron llegando por la carretera de Birmania hasta China.